La minería fue históricamente la actividad de esta zona, pero ahora, con los pozos cerrados, buscan alternativas para sus habitantes. Lo atraviesa el ferrocarril de vía estrecha, que durante más de un siglo les ha comunicado con León y con Bilbao. Su castro prerromano es uno de los ejemplos del valioso patrimonio que tiene un municipio de 14 pueblos. Su sabor gastronómico lo ponen las ollas ferroviarias que con sus recetas han alimentado a multitud de generaciones. A 50 kilómetros de León, en plena montaña oriental leonesa, hoy visitamos La Ercina. Comenzamos nuestro paseo por La Ercina en su ayuntamiento, y quién mejor para guiarnos por los mejores rincones de este pueblo de la montaña oriental leonesa que su alcalde. Ignacio Robles, alcalde de La Ercina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida al Ayuntamiento de La Ercina. Muchas gracias. Bueno, nos recibes en este marco, en este ayuntamiento que está ubicado en un antiguo lavadero, y esa es parte de las huellas de la minería que hay por todas partes en La Ercina. Sí, bueno, en realidad La Ercina ha tenido en esta etapa ya contemporánea dos actividades importantes. Desde mediados del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, la gente se dedicaba a la minería, y la minería no solamente eran los mineros que iban a trabajar a la mina, sino que condicionaba pues a sus mujeres, a sus hijos, es decir, todo el personal. Teníamos aquí aproximadamente 2.500, 2.600 habitantes en todo el ayuntamiento. Después, con el cierre, el primer cierre, que fueron las minas de Casetas, el 27 de febrero de 1966, bueno, comenzó a bajar la población, y ya a partir de 1992, con el cierre de Ulleras de Sabero, pues la población nos hemos quedado en unos 430. 430 repartidos en 14 pueblos. En 14 pueblos. Y con esa visión de futuro, ¿no? De buscar alternativas para Exactamente. fijar población. Tenemos un paisaje excepcional, sobre todo montes de robles, un hayedo también importante, las encinas. Y eso tenemos que explotarlo, lógicamente. Necesitamos una forestación, pero también una limpieza, la limpieza y el cuidado de los montes. El ayuntamiento está apostando por dos temas fundamentales, que es el tema cultural, que conlleva el tema turístico, y el tema de nuestros mayores, los servicios sociales. La Ercina tiene una población muy envejecida, prácticamente solamente unos niños, del orden de 5 o 6 niños, viajan a las escuelas y al instituto, ¿no? Unos asuntos sociales que tú conoces muy bien, pero además hay otro patrimonio, el castro prerromano que tenéis un proyecto ahí del Instituto Bíblico y Oriental a un futuro cercano. Hay mucho patrimonio, por ejemplo, eclesiástico, en el caso de Llogueros, hay muchas cosas que visitar. Sí, tenemos sobre todo 4 puntos fundamentales. El primero, efectivamente, es el castro de la Peña del Castro, y esas excavaciones que, bueno, han comenzado hace 7 años, esperamos que continúen, no solamente con instituciones públicas, sino que también tienen que entrar las empresas privadas, ¿no? Eso es fundamental, porque además ya tenemos el museo, el Instituto Bíblico y Oriental. Más que museo, en la actualidad es un centro cultural, que lo tenemos bien muy cerca del ayuntamiento. Ahí va a ir todo lo prerromano y romano, por lo menos hasta ahora así está diseñado. Después tenemos algo que hemos comenzado hace unos años, que es el Camino Olvidado, que es un camino que arranca en la Catedral de Bilbao, que se llama así Santiago, atraviesa una parte de 25 kilómetros de Bilbao y después se adentra por Burgos, Palencia y 350 kilómetros en la provincia de León, desde Puente Almuy hasta
Villafranca del Bierzo, ¿no? Y también algo muy importante que es nuestro patrimonio monumental, es decir, que en todos nuestros pueblos, en los 14, ahí tenemos un catálogo de elementos que hay que conservar de distinta forma, hay distintas catalogaciones, pero que son principalmente, es verdad, que lo principal son ermitas, iglesias. En todos nuestros pueblos tenemos alguna iglesia, alguna ermita que está protegida, pero también después hay la arquitectura tradicional que está establecido en ese catálogo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En eso somos sumamente cuidadosos para que conservemos ese patrimonio y lo transmitamos, igual que lo hemos recibido, lo transmitamos a generaciones futuras. Pues con estas pistas que me das, Ignacio, nos apetece mucho conocer ya la Ercina, así que, con tu permiso, nos adentramos. Pues estupendo. Gracias. Estupendo. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego. Pero si hay un lugar desde donde apreciar las mejores vistas de esta zona de gran belleza natural, es desde su castro prerromano amurallado. Un corto trayecto en coche nos acerca a uno de los bastiones vadinienses de la antigua Regio Cantabrorum. Todavía subiremos unos metros caminando por la escarpada montaña para llegar a un castro que tiene una extensión de más de 1 hectárea. Bueno, pues nos hemos cambiado y nos hemos puesto calzado cómodo para visitar una de las joyas que tienen en la Ercina. Eduardo González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arqueólogo, director de la intervención que se está haciendo en este castro prerromano, que es una de las verdaderas joyas patrimoniales que tiene esta zona. Sí, efectivamente. Yo creo que esta zona y también de la provincia de León, ¿no? Estamos en un sitio privilegiado. ¿Es el gran desconocido? Quizás muy poca gente que se ha acercado a este lugar que no saben que data del siglo VI, más o menos antes de Cristo. Poco a poco va siendo más conocido. Se está convirtiendo ya en un hito tanto en la provincia como a nivel nacional, ¿no? Ya prácticamente todos los investigadores del norte conocen este sitio y van acercándose aquí, conociendo nuestras publicaciones, porque es un sitio de referencia y se está convirtiendo en ello, ¿no? Bueno, estáis en plenos trabajos, en las excavaciones. ¿Cuál es el verdadero origen de este lugar y quiénes serán sus moradores? La ocupación más antigua que tenemos aquí en el castro data del siglo VI a.C., como bien has dicho, y va a abandonarse el cambio de era, o sea, hace unos 2000 años. Aquí vive gente del Hierro, de la Edad del Hierro. Es lo que después los romanos, cuando llegan, van a llamar cántabros, por la cultura material que tenemos, sus objetos, la forma de construir sus casas y demás. Se parece mucho a lo que hay en otras zonas del norte de Palencia, de Cantabria y de zonas asociadas con esta cultura cántabra. Y después va a evolucionar el poblamiento. La ocupación más antigua está en esta plataforma de aquí abajo, pero va a llegar un momento de este cambio de era que va a ocupar toda la montaña, ¿no? Claro, llama mucho la atención que se mantengan los muros, el tamaño de los muros, la altura, a pesar de esos más de 2000 años que han pasado, y sobre todo que lo que decís es una mínima parte de todo el complejo que habría debajo, y que ojalá en estos próximos años haya capacidad presupuestaria y económica para descubrirlo y para abrirlo, ¿no? Para que se vea. Uno de los grandes hallazgos que hicimos fue ver que se conservaba también el poblado, y esto es gracias a la catástrofe que llevó a que se abandonara. El poblado se abandona en época de las guerras cántabras, en el siglo I a.C., en el cambio de era. Y en ese momento, seguramente forme parte de ese conflicto. No sabemos de qué modo, si por medio de un ataque o se obliga a abandonar la población el sitio, pero el caso es que hay un grave incendio, se destruye la muralla de manera voluntaria, y esa muralla, al caer, sella todas las cabañas, todas las viviendas, todos los edificios sociales, y deja todo dentro tal cual lo dejaron. Entonces, gracias al fuego y gracias a esa destrucción tan rápida, podemos conservar elementos como semillas, restos de un cesto, las techumbres, objetos de madera y, aparte de elementos cerámicos, joyas, armas, artesanía, herramientas. Tesoros que se conservan en el Museo de León. Sí. ¿Y cuál es la idea, un poco el proyecto para estos próximos años, para seguir trabajando aquí, el equipo? Sí, a corto plazo este año queremos cumplir 2 de los objetivos. Por un lado,
todas estas campañas que se han hecho hasta ahora, publicarlas, todas las investigaciones que están realizando en un libro monográfico. Y por otro lado, este es un proyecto social, un proyecto que participa con la colaboración de los ciudadanos. Entonces, bueno, todos los años estamos celebrando pues, jornadas de puertas abiertas, conferencias y una recreación con visita al yacimiento y demás, que bueno, lleva ya 7 años realizándose y es uno de los eventos ya fijos en la programación de la localidad. Y por otro lado, pues bueno, esperamos que el proyecto pueda seguir. Al final, ese tipo de acciones pues, viven de las subvenciones de las instituciones públicas. Hasta ahora ha apoyado la Junta de Castilla y León, este año la Diputación de León, y esperemos que, bueno, que pueda continuar porque bueno, queda mucho por descubrir y es uno de los yacimientos pues, bueno, más importantes que tenemos en nuestro entorno, y es hora de que avancen estas investigaciones y que podamos seguir sacando esa información que oculta, que merece la pena tanto por el yacimiento como por la naturaleza y por el entorno geológico, que es bueno, una de las mayores colecciones de fósiles que hay en la provincia de León, pues bueno, también está aquí y merece la pena acercarse a descubrirlo. Pues absolutamente de acuerdo, indispensable en esa visita a la Ercina, en la nuestra y en la que las personas que quieran hacerlo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Venga, buen trabajo, hasta luego. Gracias. Y como en todo pueblo de montaña, las conexiones son vitales. En la Ercina su historia no se entiende sin el tren de vía estrecha que llegó aquí por primera vez en 1894. Ezequiel Ferrera, secretario de la Asociación Peñalcastro, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de conoceros y de charlar con vosotras. Bueno, este es un punto estratégico y vital, este punto de transporte para la Ercina, que no sería nada o no sería tanto como es sin el ferrocarril de Feve, sin el ferrocarril de vía estrecha. Efectivamente, si quieres te cuento un poco, muy brevemente, la historia. El ferrocarril se inaugura en 1894 y entonces a partir de ahí establecen la estación aquí en la Ercina y comienza a construirse el descargue, que a la vez es lavadero y es el seleccionador de diversos tipos de carbón. Hoy en día, ayuntamiento, ¿verdad? Ayuntamiento, es el edificio que ocupará el perfectamente, ayuntamiento sí, después de reformarlo. Claro. Y entonces se evacúan hacia Bilbao miles y miles de toneladas durante todo el siglo XX, hasta que dejan de funcionar las minas. Entonces, cuando se construye el descargue y la estación, se construye alrededor de la misma una especie de barriada del pueblo que está a 300 metros y en ella pues se establecen los bares, se establecen las tiendas de ultramarinos, se establecen tiendas de tejidos, tiendas de muebles. O sea que en torno al ferrocarril empieza a desarrollarse la Ercina. Exacto. No, la Ercina ya estaba el pueblo, pero aquí es como un pueblo nuevo. Llegó a haber 3 carrerías, 4 panaderías y todo eso pues... Por el volumen de viajeros que tenía este más tren. Que de viajeros, por el volumen de gente que vino a trabajar. O sea que a través de este tren se ha exportado carbón, se ha exportado también cal, ¿no? Cal, se exportaron ladrillos, tejas, la teja y el ladrillo de aquí era muy buena, hubo todo lo hasta que se 3 cerámicas, en esta zona. sí. Y entonces es a partir de... Bueno, también el tren fue importantísimo en tema del correo. Entonces funcionaban 2 trenes, uno que salía de León y llegaba aquí a las 10:30 y otro que salía de Bilbao y llegaba a las 5:30. Y esos trenes traían la correspondencia, que en aquellos tiempos era muy numerosa, y traían los periódicos. Y entonces aquí había mucha gente suscrita a los periódicos. Pero hay un cambio, ¿verdad? Llegan los años 60 y comienza, digamos, un poco el declive de efectivamente, de este tren. Empieza, el tren ya no sirve tanto para transportar carbón como para viajeros, pero sobre todo que sirve para que los viajeros se marchen. Es decir, la población se reduce enormemente y se empieza a marchar la gente a Bilbao. A través de León marchan a Madrid, otros marchan a Asturias, algunos marchan a Zaragoza y a Valladolid, y esto se va quedando continuamente, o sea, despoblado prácticamente. Y ahora mismo nos encontramos un tren de Feve exclusivamente de viajeros que no llega, ¿verdad?, hasta el final de ese destino de León. Es que es una pena y a mucha gente
le es difícil coger el tren porque como no llega hasta el centro de León, pues prefiere otros medios. Es verdad que hay un apoyo con autobuses, pero no resulta tan práctico a la hora de acudir al médico, mucha gente que va desde aquí. Esa es la defensa que hace, ¿no? La gente. Claro, es que ahora los pocos que quedan, lo importante es que se mantenga el servicio de tren porque aquí no hay más servicios. Entonces, el servicio de tren lleva a la gente a los hospitales, lleva a la gente al centro médico de Cistierna, en Cistierna están los juzgados, en Cistierna están los bancos, están los servicios sociales y luego está el mercado de los jueves y el mercado de Boñar también de los lunes. Y es los principales momentos en que la gente toma el tren. Es verdad que es paso también de trenes como el Transcantábrico, que a la hora del turismo supongo que también es un aporte a la zona o importante. Sí, no, es que es otro de los argumentos... Mucha gente que lo conoce, que es muy valorado. Los argumentos que damos, porque toda la montaña de León, pues tanto la Vecilla como Boñar, como la Arcina, como Cistierna, que en Cistierna pueden ya coger para ir a Sabero, al Museo de la Minería, y esto turísticamente es bastante importante. Y si nos quitan el tren, pues como decía la película, sin tren no somos nada. Muy bien, Ezequiel. Pues muchas gracias por hacernos este recordatorio, este trocito de la historia ferroviaria que tiene la Ercina. Pues gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un municipio de gentes acogedoras, pero sobre todo trabajadoras que se han ganado el pan históricamente en la mina, una actividad de la que hoy apenas quedan vestigios. Miguel Ferreras, buenas tardes, de profesión minero. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ¿cómo estás? De profesión minero. Bueno, estamos en este paraje que son lo que queda de las huellas mineras en la Ercina, lo que queda de la Única, de la empresa minera La Única. Pues sí, esto es los últimos vestigios, porque mira, aquí quedan sitios como este, que era el antiguo, el economato de la empresa, donde había de todo. Y queda prácticamente, aquí había un descargue que ha desaparecido, aquí detrás había un desaparecido donde venían a descargar los vagones que iban por la vía hasta el lavadero de la Arcina, y después queda ahí pues un poco de taller, la antigua lampistería y la casa del patrón, que la vamos a ver ahora, con un trozo de donde se subían las mesillas de la madera por el plano, ahí arriba, con un famoso winchi de esos que había, y prácticamente aquí no nos queda prácticamente nada. Ahora es una ruina, pero ¿cómo recuerdas tú, ya en la última época, por tu edad, ¿no? Pero cómo era una empresa minera que llegó a tener hasta más de 500 trabajadores en los años 50, más o menos, que fue las décadas doradas, ¿no? Digamos, claro, de la actividad? Pues yo te voy a decir, ya en los años 50 esto empezó a decaer, porque esta empresa siempre tuvo tuvo siempre muchos accidentes. Era una ruina, sobre todo en vidas. Alguno muy trágico, ¿no?, que seguir recordando. Hay accidentes muy trágicos que se recuerdan. El que más se recuerda, que es aquí, el de los 14, que fue el 10 de julio del 54. Pero claro, yo estaba mirando, y en el 53, yo era un chavaluco, tendría 3 años y pico, hubo otro accidente aquí, unos accidentes aquí. En el mes de septiembre, el día 1 se mataron 4. El día 6, el día 8 se mataron 2, y el día 28, antes de las fiestas patronales, de donde pertenece esto, que es al pueblo de Oceja, de Valdellorma, se mató uno de Oceja. A pesar de la desgracia, el coraje y la necesidad, ¿no?, hacia de las familias, que la minería fuera su único medio de vida. Pues sí, porque aquí antes de haber minas, pues la gente vivía más de la agricultura, lo que son estos pueblos, más de la agricultura y de la ganadería, más bien de la ganadería, pero claro, llegó un momento que la ganadería se empezó no era rentable por las perspectivas de lo que tenemos, y entonces la gente prefería venir a ganarse un jornal, aunque fuera pequeño, que era pequeño. Y aunque se jugara la vida. Y aunque se jugara la vida, porque bueno, en casa siempre había, porque los que se quedaban en casa se quedaban cuidando unas vaquinas, las mujeres, el gocho, tal, que era la manera de subsistencia que había, porque entonces aquí los mineros todos sabemos que se trabajaba a jornal, había un jornal y el jornal había que librarle, y había un X que bueno, era poco. Lo que pasa
que entonces estabas metido también en la seguridad social, que también era un punto de eso. Claro, y Claro. llega a finales de esos años 60 la única cierra y la gente, los mineros se van a Sabero y vuelven a llegar 3 décadas después, más o menos los años 90, el Claro, año 91, y Sabero cierra. Y Sabero ahí ya es cierra. cuando esto se queda a cero. Sí, esto es la debacle total de toda la zona. Yo creo que hay que mirar en positivo y hay Sí. que buscar alternativas a la mina. Es complicado, pero Sí, hay que mirar cuál es la alternativa. pues la alternativa aquí es que solo hay que carbón. Son las autoridades los que tienen que preservar toda la zona, porque los pocos que quedamos aquí, de los más jóvenes soy yo, fíjate cómo serán los otros, son todas personas de 70, 80, 80 y tantos años, no hay ninguna, si aquí no ponen las autoridades remedio, no hay ninguna alternativa. Que me digan a mí qué alternativa hay aquí. Claro, bueno, estos la pueblos vía, quedarán- la vía del turismo, la vía de otro tipo de Pero la vía actividades, de ¿no? turismo, si antes estuvisteis con lo del tren, sabéis que la vía del turismo hay que tener buenas Claro, comunicaciones. las necesitas, Hay sí, que sí, tener, de acuerdo. si no Claro. tienes buenas carreteras y buenas comunicaciones, el turismo es nulo. Sí. Pues con ese grito que reclama Claro. oportunidades, ¿verdad?, para esta zona. Oportunidades para esta zona, que es lo que se necesita, que las autoridades se preocupen de mantener los pueblos, que no se preocupan y los pueblos van en decadencia y llegan a desaparecer. Y pueblos que además, como la Arcina, que tienen mucho patrimonio natural, Claro. y vamos a seguir conociéndolo, Miguel. Hombre, claro, Muchas gracias. pues gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima. Hasta Venga, luego. gracias. Y volvemos de nuevo a la estación, pero esta vez para conocer una tradición gastronómica que nació al amparo del tren y de los maquinistas, sus ollas ferroviarias. Manolo Suárez, presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, esta es la verdadera olla ferroviaria. La auténtica y la verdadera. La auténtica, La auténtica, que muchas mira. familias, ahí lo vemos. ¿Qué lleva esta exactamente? Bueno, esta concretamente lleva patatas con carne, con costilla. patatas, Adobada, patatas con con costilla. costilla adobada, las vemos aquí. ¿Y cuántas familias están recuperando ahora mismo este plato que nació hace más de un siglo al amparo del ferrocarril? Lo están recuperando ahora para seguir esa tradición. Bueno, pues principalmente esto se hizo para cuando los ferroviarios trabajaban muchas horas en el tren, pues para no comer de frío, comían de caliente siempre, ¿no? Entonces, ahora ya por suerte ya no se hacen tantas horas. Lo que hace la gente es, pues en fiestas, eventos, reuniones de amigos, juntarse para comer la olla, simplemente así. Se hacen de alubias, de patatas con carne, de garbanzos, de todo lo que se quiera se puede cocinar lo que es la olla ferroviaria. Característico el recipiente, ¿verdad? Este recipiente no es en el que cocina habitualmente la gente que hace unas patatas Claro, con no, costilla, y porque supongo que le dé su aporte. este como ves, lleva aquí un fuego, un poco de carbón ahí, que se ve muy poco, y con eso se va haciendo la comida sin más. Entonces, no se ponen las cocinas económicas que había antes, no. Simplemente con el carbón vegetal de las barbacoas que se utiliza normal, se echa para allá y ahí tenemos, mira, ¿Qué hubiera sido de aquellos ferroviarios sin esto? Porque, ¿cómo Bueno, era pues la su verdad es forma que- de vida, las horas que hacían? La verdad es que hacía muchas horas, pasaban mucho frío en los trenes, porque claro, las garitas de los trenes, que muchos iban a las garitas, entonces se juntaba la cuadrilla, que eran pues 10 o 12 o los que fueran, y hacían su comida para comer caliente, y la cena, si no venían a cenar a casa, también hacían, que normalmente para comer se hacían alubias y con unas alubias, pues una estilo fabada, y para cenar siempre hacían patatas con carne, casi siempre. ¿Y comerían en plena Y- estación? Sí, sí, en las estaciones y en pleno tren, algunas veces. ¿En marcha? Porque- sí, sí, sobre la marcha, lo iban comiendo. Pero hay hasta concursos, Sí, sí, ¿verdad? sí, aquí hacemos un concurso el último fin de semana de mayo, donde este año pues participaron 60 grupos que vienen con su olla, una o dos o tal, pues depende de la gente que sean, la cocinan ahí, concursan y luego la comen, y si ganan premio ganan, y si no pasan el día. Aprovechando que estamos en esta estación de Feve de la Arcina haciendo una olla ferroviaria, yo creo que lo mejor que podemos hacer, y a minutos de que llegue el tren, es que la gente lo pruebe, yo creo, ¿no? Aprovechamos, pues- ya que la hemos hecho. Pues está aquí, si el tren Si llega y vienen la con gente hambre a les estas apetece horas. probarlo, pues aquí estamos para que lo prueben. Este Vale. es sin duda el Ese es. sabor gastronómico de la Arcina que vamos a seguir conociendo. Hasta luego, Manolo. Dale, hasta luego.
Con ese buen sabor de boca nos despedimos de La Ercina, un pueblo de gente trabajadora en la mina que hoy recuerdan con añoranza. Subimos hasta su castro prerromano en plenos trabajos arqueológicos. Recorrimos la historia del ferrocarril con un grito en defensa por esta conexión tan importante para la montaña leonesa y degustamos su típica olla ferroviaria para completar un agradable paseo por La Ercina.